Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. El frío del cuerpo y los problemas de la tiroides. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, quiero hablarles hoy de un tema que me han traído varias de las personas que ven Metabolismo TV. Nosotros les invitamos cuando vengan a Metabolismo TV que pueden escribirnos. Puede que Jorge y yo tardemos un poquito en contestarles porque tenemos miles y miles de personas viendo Metabolismo TV que nos escriben, pero siempre vamos a llegar donde usted eventualmente y le vamos a contestar. Así que gracias por participar y gracias por escribirnos y dejarnos saber sus inquietudes, sus comentarios y qué temas les gustaría que cubriéramos. Bueno, voy a cubrir un tema que me han pedido varias personas. En especial hay una señora, María Julia, de México, que me está preguntando hace ya bastante tiempo y quiero contestarle sobre el tema del frío del cuerpo y la tiroides. Y lo que hemos descubierto en términos de eso, del frío del cuerpo. Voy a la pizarra un segundito, fíjense, miren. El metabolismo, como he explicado anteriormente, el metabolismo es lo que crea la energía del cuerpo. Así que cuando estamos hablando de metabolismo, pues estamos hablando de la creación de energía. La persona que tiene sobrepeso, pues tiene mucha grasa. ¿Por qué tiene mucha grasa? Bueno, tiene mucha grasa porque la grasa es una forma que tiene el cuerpo muy eficiente de almacenar energía. Fíjese que una caloría de grasa, un gramo de grasa, perdón, tiene 9 calorías, ¿okay? Que es el contenido calórico, ¿no? El contenido de energía, ¿no? Un gramo de grasa. Ahora, un gramo de carbohidratos o un gramo de proteínas solamente tiene 4 calorías. En otras palabras, que la forma más eficiente que tiene un cuerpo de guardar energía en el menor espacio posible es la grasa. Entonces, ¿qué es la obesidad? Pues la obesidad es una acumulación de exceso de esa sustancia que el cuerpo utiliza para guardar la energía, para almacenarla. Esa grasita que le molesta a usted en la ropa, pues no es otra cosa que energía almacenada. Cuando usted conoce uno de esos flacos como Jorge, que son, yo le llamo así cariñosamente los flacos condenados, ¿no? Que comen como locos y no engordan, pues esos cuerpos no almacenan mucha grasa. Y no almacenan mucha grasa porque toda la energía que tienen la queman, la utilizan, no la almacenan, ¿no? Ahora, la obesidad es un exceso de grasa que en realidad es un exceso de energía almacenada. Almacenada para cuando se pueda utilizar, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando una persona dice, tengo el cuerpo frío, descubrí que tengo problemas en la tiroides y tengo las manos frías, el pie frío y me siento frío. Y usted ve personas a veces bien gorditas que están en el cine, que están bien avarigaditas y no hace lógica, porque una persona bien gordita tiene mucha grasa. La grasa es un aislador. El aislador aísla, pues, del frío. Y las personas gorditas no se supone que tengan el cuerpo tan frío. La temperatura del cuerpo, ¿verdad? Normal es 37.0 centígrados o 98.6 Fahrenheit, que es la misma cosa. Esto es igual a esto, ¿ok? En dos escalas distintas, ¿no? Cuando el cuerpo, y esto lo hemos visto en episodios anteriores, cuando el cuerpo llega a estar en 36.5 centígrados o menos, hay una crisis. O cuando acá llega a estar en 97.8 Fahrenheit o menos, hay una crisis. O sea, que lo que nosotros llamamos metabolismo lento, que es esa condición donde la persona parece que engorda hasta de mirar la comida, pues se caracteriza en gran parte por problemas de tiroides que causan problemas en la energía que se reflejan en una temperatura más baja de la cuenta. La temperatura del cuerpo es calor, ¿no? Y ese calor es producido dentro de las células y es parte de la energía que el cuerpo está produciendo. Cuando el cuerpo se enfría, pues significa que hay poca energía. Cuando el cuerpo está más calientito, como cuando usted hace ejercicio, es que hay más energía o ha habido más energía. Entonces, ¿qué se puede hacer en cuanto a esta señora que me comenta, en cuanto a que tenga el cuerpo tan frío y desde que tiene problemas de la tiroides? Pues les voy a explicar lo que hemos descubierto, ¿ok? Y es algo así que todo el mundo puede aplicar, ¿no? Una cosa que hemos descubierto es cierto que cuando usted habla de hipotiroidismo, hipotiroidismo,
hipotiroidismo. ¿Okay? Pues hay algunos datos interesantes sobre el hipotiroidismo. Un dato interesante es que hay 8 mujeres con hipotiroidismo por cada hombre. En otras palabras, que el hipotiroidismo a quien más duro le da es a las mujeres, 8 a 1. ¿Okay? El hipotiroidismo es una condición donde el metabolismo del cuerpo está afectado al punto donde casi no puede producir la misma cantidad de energía necesaria. Y la persona anda débil, cansada, deprimida, se le cae el pelo cuando se peina, le dan infecciones, duerme mal, se levanta cansada, tiene estreñimiento y el cuerpo frío, ¿no? Ahora, una cosa que hemos descubierto en la práctica es que una de las cosas que más hace que el cuerpo se ponga frío y que más agrava el hipotiroidismo es los alimentos agresores. Usted va a ver que tengo en Metabolismo TV varios episodios, como unos 7 de ellos, que estoy hablando del descubrimiento importantísimo del tema de cómo algunos alimentos nos agreden. Yo uso y enseño en esos episodios cómo usted utilizar un glucómetro. Esto es un medidor del azúcar de su sangre, de la glucosa. En México le llaman picarse, ¿no? Acá nosotros decimos pincharse, ¿no? Pero esto es una herramienta muy rudimentaria, pero sencilla de usar, donde usted averigua si algún alimento le está agrediendo. ¿Qué hemos descubierto? Por ejemplo, tengo personas, yo acabo de llegar de México. Y acabo de llegar de México porque en México se acaba de lanzar este libro, Diabetes sin Problemas, la versión abreviada se acaba de lanzar a nivel de todo México, ¿no? Y estuve allá en Televisa y en distintas estaciones de radio y hice más de 30 entrevistas, ¿no? Y me hicieron entrevistas a los periódicos, Excelsior, qué sé yo, bla. Y estábamos en ese lanzamiento. Y allí tuve la oportunidad de conocer varias personas, especialmente mujeres, que me comentaban que estaban padeciendo de serios problemas de hipotiroidismo y su cuerpo estaba frío. Pero que cuando descubrieron sus alimentos agresores, con la ayuda de un glucómetro, de momento el cuerpo se calentó. Entonces eso yo lo vengo oyendo muchas veces. O sea, que veo personas que tienen problemas de hipotiroidismo que hace que el cuerpo esté frío, que el cuerpo está débil, sin energía, gordito, difícil para bajar de peso. Descubren cuáles son sus alimentos agresores, que en algunos casos es el maíz, en otros es el trigo, en otros es el arroz. Y hay otras cosas más raras. Por ejemplo, conocí a una señora en México ahora que descubrió que eran los arándanos. Y otra que me dijo, mire, es el pollo. Y otra me dijo, no, son los camarones. Pero los más comunes agresores es trigo, arroz y maíz, lo que nosotros llamamos el TAN, ¿no? En el caso de varias personas que vi ahora en México, me comentaron, tan pronto eliminé los agresores de mi dieta, el cuerpo dejó de estar frío y ahora está caliente. No solamente eso, bajé de peso. Y bajé de peso sin esfuerzo. O sea, que todo lo que brilla no es oro. Y quiero decirle que los problemas que tenga su tiroides, en gran parte, y el frío que trae, en gran parte está creado por alimentos agresores. Así que busque los episodios de alimentos agresores, póngase a buscar y descubra la verdad del problema. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.